Hola, somos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana. Pertenecemos al grupo 4 de la materia de edafología. Nuestro grupo está conformado por Santiago Ortiz, Tania Arciniegas, Daniela Coral, Paola Rodríguez y mi persona, Daniel Huertas. En esta ocasión hablaremos acerca de algunas de las clasificaciones que tiene el suelo. En esta ocasión se hablará de los oxisoles y los gelisoles. Para ello se va a abarcar una metodología en la que se va a explicar y dar a entender algunos de los conceptos más importantes que tienen este tipo de suelos. Así que comencemos. A continuación hablaremos sobre los suelos gelisoles. Los suelos gelisoles, el concepto central de estos es que es un suelo con materiales gélicos. Los materiales gélicos son materiales minerales u orgánicos del suelo que muestran evidencias de congelamiento. También los materiales gélicos se diferencian de otros tipos de materiales ya que se definen en base a características físicas y térmicas en lugar de características químicas. También en el suelo gelisol, la principal característica es que aquí se encuentra un permafrost. El permafrost está definido como una condición térmica y este se encuentra por dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo. Se dice también que el permafrost puede limitar los procesos de desarrollo del perfil del suelo. La clasificación a nivel de suborden, en base de diferencias de materia orgánica, tenemos los histels, los turbels y los ortels. En los histels se puede decir que estos son suelos que tienen un 80% más de volumen de materiales orgánicos en la capa que va desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 50 centímetros. En los turbels, estos son suelos minerales que muestran una influencia clara de la crioturbación, por lo que la mayoría de los horizontes y las capas incluidas en la capa activa de los turbels están muy afectadas por estos. Los ortels son suelos minerales que contienen permafrost en los primeros 100 centímetros de profundidad, pero carecen de crioturbación. Estos se presentan principalmente en las regiones de permafrost discontinuo. En los factores de formación de los suelos gelisoles tenemos que el principal factor formador es el clima, ya que estos suelos se desarrollan en lugares donde la temperatura está por debajo de los 0 grados centígrados, con las limitaciones que una capa helada implica para el desarrollo del perfil y el transporte de los nutrientes. En la vegetación se puede decir que en estos ambientes la vegetación es muy, muy escasa. Sin embargo, se pueden encontrar presencia de líquenes y de musgos. Esto es como que lo único que puede crecer en estos suelos. En cuanto al relieve y el material parental, es importante señalar que no son en ningún caso factores limitantes, puesto que los gelisoles se pueden desarrollar sobre cualquier tipo de material y en cualquiera de las posiciones topográficas de un terreno. La ubicación de este suelo a nivel internacional. Como podemos ver en el mapa, estos suelos se encuentran más en las zonas de los polos, en la zona ártica, antártica, subártica, en la zona boreal y en algunas regiones alpinas bajo frío continental y condiciones subhúmedas o semiáridas y áridas. A nivel nacional, no existe presencia de los suelos gelisoles, ya que
ya que, como lo indica el Sistema de Información Ambiental de Colombia, en Colombia son diversos los suelos. Cuenta con 11 de los 12 órdenes de suelos existentes en el mundo y el único que no tenemos en Colombia son los suelos gelisoles. El porcentaje de ocupación en área a nivel internacional es que el porcentaje es muy, muy poco, como podemos ver es un 9% de área a nivel mundial, como lo podemos observar en el mapa, los suelos gelisoles a nivel mundial están de color azul y pues son muy, muy pocos, muy poco existentes en el mundo. Dentro de los suelos gelisoles encontramos unas características de los ecosistemas. Entonces, existe una escasez de fauna, esto debido a las condiciones extremas que estas presentan. Encontramos musgos, líquenes y también encontramos especies como la hierba de algodón, funos y otros. Los animales también deben adaptarse a las bajas temperaturas. Esto es posible gracias a sus capas de grasa. Encontramos osos polares, lobos árticos, renos y güeyes. También encontramos especies endémicas como armillos y lemmings. También es posible encontrar ballenas, focas y morsas. El uso potencial que se le da a los suelos gelisoles es que estos no pueden ser muy manejables para el desarrollo de estructuras, ¿no? Ya que el deshielo del permafrost se produce un cambio en el régimen del suelo, conduciendo a su hundimiento, y estos deben realizar métodos de construcción especiales para poder hacer uso de ellos. Puesto que la existencia y variación del permafrost es lo que condiciona en la zona su posible desarrollo. Aquí encontramos también que la principal característica de estos suelos es la presencia de la capa denominada permafrost, ¿no? Entonces, aquí cabe destacar que el permafrost es una capa de material que permanece con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados por más de 2 años consecutivos, en donde esta capa se sitúa entre los primeros 100 centímetros de la superficie del suelo. Las características físicas encontramos el color, la estructura y la textura. El color es color negro, marrón o marrón oscuro, ¿no? Esto debido a que la materia orgánica del suelo se acumula en la capa superior. Para obtener este color es necesario hacer uso de la tabla de Munsell. Aquí para determinar este color puede ser 1/2 o 2/2. La estructura, pues la superficie de los gelisoles varían según la estación del año, ¿no? Los suelos del limo tixotrópico padecen de una mala traficabilidad durante la temporada del deshielo. El subsuelo siempre es sólido y con varios montículos del hielo que albergan segregación de los crisoles, ¿no? También encontramos unas características químicas, las cuales es el pH que varía en función de la composición del material parental. Así que los gelisoles desarrollados sobre el material parental calcáreo tienen un pH más alto que los suelos formados sobre los no calcáreos. Entonces, los contenidos de nitrógeno, potasio y fósforo de los crisoles son los que generan los generalmente más bajos. La mayoría de los nutrientes de las plantas se encuentran encerrados dentro de la materia orgánica que reposa en superficie. La textura también encontramos una textura predominante, la cual es uno de los factores que controlan el contenido del deshielo en suelos minerales. Los gelisoles finalmente texturados generalmente contienen más hielo que los de textura gruesa, ¿no? Entonces también podemos decir que aunque los suelos de textura gruesa tienen relativamente pues un bajo contenido del hielo, estos están más asociados a la forma como de polígonos.
Los oxisoles son los suelos que por mayor tiempo han estado en el planeta. Estos son conocidos como los suelos maduros. Por esta razón se infiere, además que la bibliografía lo dice, que los procesos de meteorización de los oxisoles son bastante extensos. Por lo general, esos oxisoles se los puede encontrar en bosque húmedo y en bosque tropical. Estos tienen una gran cantidad de minerales. Su nombre hace referencia gracias a la gran concentración que hay de hierro y de aluminio en estos suelos, por lo que su color siempre va a estar entre un rojo y un anaranjado. Estos suelos son de muy baja fertilidad, ¿por qué? Porque tienen un pH bastante ácido, además que la retención de humedad es mínima, por lo que esto genera un estrés en las plantas y no permite el crecimiento o el correcto desarrollo de la misma, por lo que se dice que no son aptas para una buena vegetación. Vamos a hablar acerca de los 5 factores formadores del suelo. Sí, inicialmente hablamos del clima. El clima de esta zona siempre va a ser un clima tropical, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de acuerdo a su ubicación geográfica, es decir, que va a variar de húmedo a cálido y viceversa. ¿Sí? En cuanto al relieve, estos suelos se forman en terrazas estables o en pendientes. ¿Sí? En pendientes, gracias al desnivel que tiene esto, favorece la escorrentía del agua cuando hay precipitaciones. ¿Sí? En cuanto a materia orgánica, el porcentaje de esta es muy bajo, ¿sí? Teniendo en cuenta la baja filtración de agua que hay, la baja absorción de agua, ¿sí? Por lo que, como ya lo habíamos dicho, es muy difícil que crezcan plantas en estos suelos. El material parental de estos suelos tiene una erosión bastante sencilla, ¿sí? Por lo general siempre se encuentran arcillas. Además que la meteorización también es bastante fácil en este tipo de suelos, pero no deja de ser extensa. Como ya lo habíamos dicho en el tiempo, este suelo es el más antiguo en la Tierra, ¿sí? Además que sus procesos de meteorización son extensos y, los suelos son de muy baja fertilidad y los pocos fértiles que hay se están acabando. Bueno, vamos a hablar acerca de la ubicación y el porcentaje de la ocupación en el área a nivel global, nacional y regional. En cuanto al nivel global, el porcentaje de ocupación de los oxisoles es del 8,73%, teniendo la mayor concentración de suelos oxisoles en África y en Sudamérica. En cuanto a nivel nacional, tenemos un área de 28,29%, ¿sí? Esto en zonas como la Orinoquía, los Llanos Orientales, la Amazonía y el Pacífico. Y en cuanto a nivel regional, nos podemos dar cuenta que tenemos un 2%, es decir, que Nariño carece de suelos oxisoles. También es importante mencionar que estos suelos se van a caracterizar ambientalmente de acuerdo al ecosistema y a la ubicación geográfica donde estos estén ubicados. Los usos del suelo. Los suelos oxisoles, debido a su bajo porcentaje de materia orgánica, tienen una baja fertilidad, lo cual nos dice que no son aptos para cultivos. Mediante el uso de fertilizantes es posibilidad de aumentar la producción e introducir cultivos como la cocoa, el caucho y el café. Estos suelos, debido a su alta densidad, muchas raíces no pueden llegar a mucha profundidad, por lo cual también son usados para ganadería, reservas o zonas forestales. Finalmente, otras características físicas de los suelos oxisoles son la permeabilidad y la porosidad. La permeabilidad nos indica la acumulación de agua en el suelo y la porosidad nos indica la erosión del suelo. Como ya hemos visto, los suelos oxisoles presentan un bajo porcentaje de materia orgánica. Este porcentaje se identifica del 3 al 5%. Esto nos indica que tienen una baja producción. Regresando a la permeabilidad y a la porosidad, el bajo porcentaje de materia orgánica nos indica una baja porosidad y una baja permeabilidad. Las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas tenemos una característica muy importante, la cual es el pH. En los suelos oxisoles, debido a su baja porosidad, su baja permeabilidad y su bajo porcentaje de materia orgánica, encontramos que tienen un pH bajo. Otra característica o propiedad química importante es el CIC o la capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad para retener y liberar iones positivos gracias a las arcillas y a la materia orgánica.
Como ya lo hemos dicho, debido al bajo porcentaje de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico en los suelos oxisoles es muy baja. En las propiedades físicas del suelo tenemos una de las más importantes, la cual es la textura. La textura nos determina la composición del suelo, la cual puede ser arcilla, limo o arena. Los suelos oxisoles están compuestos en su mayoría o en un gran porcentaje por arcillas. Las arcillas, debido a sus propiedades caloníticas, al contacto con el agua no se expanden, es decir, el suelo tiene una baja humedad al no tener la capacidad de retenerlo. Otra de las propiedades físicas más importantes es el color. En los suelos oxisoles podemos observar un color rojo amarillento debido a la presencia de óxidos de hierro y óxidos de aluminio. También el color rojo amarillento de los suelos nos indica un alto grado de meteorización y bajos porcentajes de fertilidad. Otras de las propiedades físicas identificadas en los suelos oxisoles es la estructura. La estructura de estos suelos es una estructura masiva, lo cual genera agrupación de agregados y una masa consistente. Esta masa consistente tiene una estructura dura, lo cual genera que muchas raíces de ciertos cultivos no puedan penetrar lo suficiente. Otra característica física importante es la densidad aparente. Esta nos identifica la compactación del suelo, característica que se ve afectada por la materia orgánica. Estas dos son inversamente proporcionales, es decir, a un bajo porcentaje de materia orgánica, la densidad aparente es mayor, el suelo es más compacto y más duro, lo cual también ocasiona baja fertilidad. Bueno, ya para concluir podemos decir que los gelisoles son un tipo de suelos gélicos en el que se logró describir las diferentes características físico-químicas, algunos factores formadores, la ubicación, las cantidades, algunos factores formadores, entre otros aspectos. También para los oxisoles se pudo observar que son un tipo de suelos más antiguos, son llamados suelos maduros. Y a diferencia de los gelisoles, tienen características pues totalmente diferentes como se pudo observar. Esperamos que este video haya sido de su agrado, esperamos encontrarlos en una próxima ocasión. Gracias.